En la lucha libre, los mejores feudos se basan en la pasión, la traición y los intereses personales. Pero luego están los feudos que te hacen parar y preguntarte, espera, ¿están luchando por eso? Bueno, la WWE tiene un largo historial de historias tan ridículas que dejan a los fans rascándose la cabeza. Ya sea por comedia involuntaria o por absurdo, algunas de estas rivalidades parecen haber sido creadas 5 minutos antes de que empezara el programa. Hoy, nos sumergimos en las razones más extrañas, ridículas y completamente locas por las que las superestrellas de la WWE han ido a la guerra. Algunas fueron olvidables, otras se convirtieron en clásicos de culto, pero todas dejaron a los fans preguntándose en qué demonios estaban pensando. Chris Jericho vs. Kane, la disputa por el café derramado. Empecemos por uno de los motivos más extraños para un enfrentamiento sangriento: una taza de café derramada. Los feudos de la lucha libre profesional suelen ser por campeonatos, traiciones y rencores personales, pero en 2000 la WWE nos regaló una rivalidad provocada por una taza de café derramado. Y no, esto no fue un segmento de comedia, fue una guerra en toda regla, de meses de duración entre Chris Jericho y Kane. Todo comenzó entre bastidores durante un episodio de Raw is War, cuando Chris Jericho estaba promocionando su próxima gira de Fozzy, pero en su excitación chocó accidentalmente con Kane, derramando una taza de café caliente sobre él. Al principio, E2Ho trató de suavizar las cosas, incluso bromeando diciendo, espero que no te hayas quemado. Pero para The Big Red Machine, esa única palabra, quemado, le hizo estallar. Kane, cuya historia giraba en torno al trauma de haber sufrido quemaduras de niño, perdió el control. Volcó una mesa de catering, asustando a todo el vestuario, y desde ese momento, Chris Jericho se convirtió en su nuevo objetivo. Kane dejó claras sus intenciones más tarde esa noche. Irrumpió en el ring durante el combate por el campeonato europeo de Jericho contra William Regal. En lugar de preocuparse por el título, Kane estranguló a E2J directamente al infierno, costándole el combate y dando inicio oficial a su enemistad. A partir de ahí, las cosas se pusieron aún más raras. Kane apareció en Raw una semana después para una entrevista, y en lugar de centrarse en la venganza por el incidente del café, de repente empezó a despotricar sobre cómo odiaba a la gente guapa como Jericho, porque al parecer eso era ahora parte de su motivación también. Jericho se vengó golpeando a Kane con una silla de acero durante su combate por el Hardcore Title contra Steve Blackman. Kane se vengó asfixiando a Jericho a través de una ventana de cristal, preparando un brutal combate en Survivor Series 2000, donde Kane consiguió la victoria. Pero la rivalidad no terminó ahí. La WWE alargó la rivalidad un mes más, hasta llegar al combate Last Man Standing en Armageddon 2000. La estipulación era simple: mantener a tu oponente en el suelo durante una cuenta de 10. Pero Kane, siendo el monstruo que era, se negó a permanecer en el suelo, así que Jericho tuvo que ser creativo. Enterró a Kane bajo una pila de barriles, manteniéndolo atrapado el tiempo suficiente para ganar el combate. Y así como así, el conflicto había terminado. Mirando hacia atrás, todo el gimmick de Kane giraba en torno a su trauma y la ira. Pero WWE nunca realmente exploró eso. En su lugar, nos metimos en una disputa sobre el café, la mesa de catering voltea y Kane despotricando sobre cómo odia a la gente atractiva. Aún así, Kane y Chris Jericho terminaron produciendo algunos combates bastante buenos que fueron brutales en Survivor Series, Rebellion y Armageddon. Pusieron a Kane como un verdadero monstruo y mostraron lo duro que era Chris Jericho. Edge vs. Booker T. La disputa por un anuncio de champú japonés. Los primeros años de la década de 2000 no fueron precisamente los más creativos de la WWE, y con la WCW fuera del negocio, la WWE estaba luchando para llenar el vacío dejado. Pero en lugar de crear una historia significativa para dos estrellas en ascenso como Edge y Booker T, WWE decidió que la mejor manera de conseguir que en la tarjeta de WrestleMania era una batalla sobre un anuncio de champú japonés. Sí, has oído bien. Antes de WrestleMania 18, una empresa japonesa de champú estaba buscando una superestrella de la WWE para su próximo anuncio. Booker T, 5 veces campeón de la WCW, estaba decidido a conseguir el papel. Estudió japonés, preparó un guión completo e incluso pidió ayuda a Yoshihiro Tajiri para perfeccionar su interpretación. Pero sus sueños se hicieron añicos cuando se supo que la empresa había elegido a Edge. ¿Por qué? Según el ejecutivo de la empresa, Edge
tenía pelo de león. Esa fue toda la razón. Cuando el anuncio sonó en el Titantron, Booker T hizo un berrinche en el ring, furioso porque le habían robado sus sueños de anuncio de champú. Y a partir de ese momento, nació oficialmente esta ridícula rivalidad. Sin campeonatos ni otras traiciones personales, WWE intentó añadir algo de calor haciendo que Edge y Booker T se insultaran entre bastidores. Esto dio lugar a un segmento en el que los dos hombres estaban cara a cara, llamándose repetidamente estúpido, como niños discutiendo en un patio de recreo. En un momento dado, incluso hubo rumores de que este feudo se suponía que iba a conducir a un hair versus hair match, que al menos habría tenido algún sentido dado el tema. Pero en lugar de eso, WWE siguió con la historia del champú y programó el combate sin ningún interés real. Cuando por fin llegó WrestleMania 18, Edge y Booker T dispusieron de solo 6 minutos para resolver sus diferencias. Ambos lo hicieron lo mejor que pudieron con el tiempo que tenían. Edge, que venía de un legendario combate TLC en WrestleMania 17, seguía siendo considerado un futuro main eventer. Booker T, a pesar de su carisma hilarante, era claramente capaz de algo más que un combate de rencor. Al final, Edge se llevó la victoria. Durante el combate, un fan levantó un enorme cartel que decía "Se pelean por el champú". Ese cartel resumía perfectamente lo inútil que era esta historia. A pesar de este paso en falso, tanto Edge como Booker T continuaron sus carreras en el Hall of Fame, ganando múltiples campeonatos mundiales y asegurando sus legados como grandes de todos los tiempos. Pero incluso con todos sus logros, no se puede borrar el hecho de que WWE les hizo luchar por el champú. Al Snow vs. Big Boss Man, la disputa por un perro muerto. Volvamos unos años atrás, cuando la era de la actitud de la WWE estaba llena de historias escandalosas y que sobrepasaban los límites. Al Snow contra Big Boss Man en 1999 es un buen ejemplo. La rivalidad entre ambos comenzó como cualquier otro enfrentamiento de la mid-card de la época, pero entonces WWE decidió añadir un giro realmente extraño. Un perro, pero no un perro cualquiera. Al Snow tenía un querido chihuahua llamado Pepper, al que llevaba a menudo en la televisión de la WWE. Pero Big Boss Man, retratado como un heel cruel y sádico, vio la oportunidad de torturar a Snow de una forma profundamente personal. Secuestró a Pepper y retuvo al perro como rehén para atormentar a Snow. La situación se agravó cuando Boss Man invitó a Snow a un hotel, alegando que estaba dispuesto a devolverle a Pepper. Cuando Snow llegó, Boss Man le ofreció una comida antes de soltar la horrible revelación. Snow acababa de comerse a su propio perro. Sí, la WWE llegó a emitir una historia en la que un luchador era engañado para que se comiera a su propia mascota. Con la venganza en su mente, Snow retó a Boss Man a un combate por el título Hardcore en Unforgiven 1999. Pero no fue un combate cualquiera, fue el infame Kennel from Hell. Una jaula de acero encerraba el ring. Alrededor había una estructura Hell in a Cell y entre las dos jaulas, unos feroces Rottweilers destinados a impedir la huida. Sobre el papel parecía un encuentro brutal e intenso. En la práctica, fue un completo desastre. En primer lugar, los perros eran de todo menos fieros. En lugar de gruñir y atacar, se mostraban completamente desinteresados y a menudo se les veía deambulando por el ring o ladrando al azar. En un momento dado, Snow intentó que un perro mordiera la mano de Boss Man, pero este le ignoró por completo. La acción dentro del ring no fue mucho mejor. El público estaba completamente en silencio, no impresionado por la lenta y poco inspirada lucha. Ni siquiera los comentaristas se lo tomaron en serio, y Jim Ross y Jerry Lawler se burlaron del combate en algunos momentos. Al final, tras 10 minutos dolorosamente largos, Snow escapó de la jaula para ganar el combate, pero a nadie le importó. En retrospectiva, este feudo podría haber funcionado si se hubiera manejado de otra manera. El propio Al Snow ha llegado a admitir que había potencial. Si la empresa no hubiera dejado caer la pelota,
creo que podría haber sido, en cuanto a relacionabilidad, creo que podría haber sido una historia realmente increíble. Pero en lugar de eso, tuvimos uno de los ángulos más absurdos de la historia de la WWE, coronado por uno de los peores combates de gimmick jamás programados. Es seguro decir que esta es una rivalidad que prefieren olvidar. Chris Jericho versus Fandango, una disputa por un nombre. Aquí tienes otra historia donde Chris Jericho está involucrado. En 2013, Chris Jericho ya era una leyenda en el mundo de la lucha libre. Varias veces campeón del mundo, futuro miembro del Hall of Fame, y uno de los artistas más carismáticos de la historia de la WWE. Llevaba años consolidándose como una piedra angular de la industria. Pero a pesar de todo eso, WWE a menudo luchó para encontrar disputas significativas para él cuando regresó para carreras cortas. Y en WrestleMania 29 le dieron una de las rivalidades más extrañas de su carrera. Un feudo que comenzó porque se burló de la forma en que su oponente pronunciaba su propio nombre, Fandango. Antes de 2013, Johnny Curtis llevaba años flotando por el sistema de desarrollo de la WWE sin llegar nunca a colarse en el roster principal. Había ganado la 4ª temporada de NXT, pero su primer gimmick, una versión torpe de sí mismo basada en la comedia, fracasó por completo. La WWE lo rebautizó como Fandango, un bailarín de salón que se negaba a competir si no pronunciaba su nombre a la perfección. Durante semanas, el debut de Fandango se fue retrasando, y WWE utilizó la estratagema como una broma interna. Cada vez que se suponía que iba a luchar, se marchaba enfadado porque los locutores o los oponentes decían mal su nombre. Aunque al principio pudo resultar ligeramente divertido, la broma se agotó rápidamente. Sin embargo, WWE estaba decidida a impulsarlo. Entonces llegó el 18 de marzo de 2013, pocas semanas antes de WrestleMania 29. Jericho estaba dando una entrevista entre bastidores cuando Fandango le interrumpió. ¿El problema? Jericho se burló de su nombre, alargándolo y pronunciándolo incorrectamente una y otra vez. Y eso fue todo. Esa fue toda la base de esa broma de mal gusto. En respuesta, Fandango atacó a Jericho en SmackDown, costándole un combate contra Jack Swagger y golpeándole con su finisher Top Rope Leg Drop. Y así como así, WWE reservado el partido para WrestleMania 29. Si esto hubiera sido un combate de usar y tirar en Raw, a nadie le habría importado. Pero esto era WrestleMania, y Jericho estaba siendo utilizado para poner sobre un bailarín de salón, un personaje que no tenía potencial real a largo plazo. Para empeorar las cosas, Fandango no era exactamente un favorito de los fans. El público ya se había vuelto contra él durante la preparación, y en Filadelfia le gritaban «No sabes luchar». WWE ignoró la reacción y siguió adelante de todos modos, con la esperanza de que su tema de entrada y su rutina de baile lo convirtieran de alguna manera en una estrella. Y en una de las decisiones más desconcertantes de la noche, Fandango ganó. Se suponía que la victoria de Fandango sobre Chris Jericho le lanzaría al estrellato. En cambio, no lo llevó a ninguna parte. En cuestión de meses, se desvaneció en la irrelevancia de la mid-card, demostrando que WWE había desperdiciado el regreso de Jericho en un feudo que nunca debería haber ocurrido. Por el contrario, Jericho acababa de competir en uno de los mejores combates de WrestleMania el año anterior contra CM Punk en WrestleMania 28. Y sin embargo, solo un año después, Jericho se había convertido en uno de los mejores luchadores de WrestleMania. Y sin embargo, solo un año más tarde, estaba perdiendo contra un novato con un truco tonto en un combate que parecía completamente fuera de lugar en la tarjeta de WrestleMania. Para muchos aficionados, este combate sigue siendo uno de los más extraños de la carrera de Jericho, no por el combate en sí, sino por lo absurdo de la historia. CM Punk versus Drew McIntyre, una pelea sangrienta por una pulsera de la amistad. Algunas rivalidades se basan en años de tensión, rencores personales o aspiraciones al campeonato. Otras, al parecer, giran en torno a una pulsera de la amistad. A primera vista, la lucha entre CM Punk y Drew McIntyre tenía todas las papeletas para convertirse en un clásico instantáneo. Su historia se remonta al Royal Rumble de 2024, donde McIntyre lesionó el tríceps de Punk después de un brutal
brutal Future Shock DDT, obligando al autoproclamado mejor del mundo a perderse WrestleMania 40. Eso por sí solo fue suficiente para alimentar una lucha encarnizada. Eso por sí solo fue suficiente para alimentar una acalorada rivalidad, pero WWE decidió llevar las cosas en una dirección diferente. Cuando Punk regresó, se propuso arruinar las posibilidades de McIntyre de convertirse en campeón mundial de peso pesado. Le costó a Drew el título en Clash at the Castle, lo atacó durante Money in the Bank e hizo todo lo posible para asegurarse de que el momento de gloria de McIntyre fuera arrancado. Esto era personal, o al menos debería haberlo sido. Entonces, WWE decidió introducir el brazalete. Lo que comenzó como un enfrentamiento sangriento se vio eclipsado por una pulsera de la amistad hecha por un fan que CM Punk había estado llevando, con los nombres de su esposa, AJ Lee, y su perro, Larry. Drew robó la pulsera, convirtiéndola en una especie de trofeo simbólico, y de repente, lo que debería haber sido una batalla por la venganza se pareció más a una riña de patio de recreo. El absurdo alcanzó su punto álgido en SummerSlam 2024, donde el combate de Punk y McIntyre se centró únicamente en el brazalete robado. El brazalete rebotó por el ring mientras se desarrollaba la acción. Seth Rollins, que actuaba como árbitro invitado especial, lo recogió y se lo puso a buen recaudo, lo que no hizo más que enfadar aún más a Punk. Punk estaba tan obsesionado con recuperarlo que ignoró el combate en sí, lo que provocó distracciones, golpes con el árbitro y casi caídas. Al final, McIntyre golpeó bajo a Punk, golpeó la Claymore y robó el brazalete de nuevo de todos modos, celebrando con su pie en el pecho de Punk. El capítulo final de esta saga llegó en WWE Bad Blood, donde Punk y McIntyre se enfrentaron dentro de Hell in a Cell. En un giro extraño, WWE redobló el ángulo del brazalete de la amistad, usándolo como reemplazo de las chinchetas en lo que debería haber sido uno de los combates más violentos del año. ¿Fue único? Seguro, pero también dejó a muchos preguntándose, ¿por qué un brazalete fue el punto central de una brutal rivalidad de meses de duración? Para empeorar las cosas, WWE trató de sacar provecho de la historia, vendiendo réplicas de pulseras en WWE Shop sin siquiera informar al fan original que lo hizo. Después de la reacción, retiraron la versión con los nombres de AJ y Larry y la sustituyeron por una que solo decía CM Punk. La rivalidad debería haber sido una batalla decisiva en la carrera de dos de los luchadores más apasionados e intensos del negocio. Pero al fin y al cabo, por brutales que fueran los combates, es difícil tomarse en serio un feudo cuando uno de sus principales argumentos de venta es un brazalete de la amistad robado. Aún así, esta saga tuvo un final feliz. La fan en cuestión asistió a Bad Blood, donde conoció a Punk. Y la noche fue aún mejor cuando él le regaló una pulsera hecha por él mismo. Ted DiBiase Jr. vs. Hunico. La invitación a la fiesta que desencadenó un feudo. Si pensabas que una pulsera de la amistad era una razón tonta para una enemistad, espera a conocer una rivalidad que se redujo a una invitación perdida. En 2012, Ted DiBiase Jr., el hijo del legendario $1 Million Man, Ted DiBiase, se vio envuelto en una disputa con Hunico por algo que apenas califica como un problema, una invitación de fiesta perdida. En 2012, DiBiase Jr. luchaba por encontrar su lugar en la WWE. Una vez posicionado como una futura estrella junto a Cody Rhodes y Randy Orton en Legacy, su valor había caído y estaba buscando una manera de conectar con el universo WWE. Así surgió DiBiase Posse, un extraño truco en el que utilizaba su supuesta riqueza para organizar fiestas para los fans fuera de los eventos de la WWE. En lugar de jugar a ser un snob rico como su padre, Ted Jr. quería ser un hombre del pueblo, ofreciendo a los fans comida gratis, bebidas y la oportunidad de pasar el rato con una superestrella de la WWE antes de los espectáculos. Era algo extraño pero inofensivo, hasta que Hunico se involucró. Al principio, Jinder Mahal fue quien se enfrentó a DiBiase, llamándole derrochador, por pasar tiempo con los plebeyos en lugar de vivir lujosamente. Esa disputa no duró mucho, pero entonces llegó Hunico. Hunico, que interpretaba a un estereotipado matón callejero con una bicicleta lowrider y su matón camacho,
hecho, se sintió muy ofendido, no porque DiBiase fuera rico, no porque estuviera repartiendo comida gratis, sino porque no fue invitado. Hunico estaba enfadado por no haber sido invitado a una fiesta a la que cualquiera podía asistir. La razón era endeble en el mejor de los casos, pero WWE corrió con ella. Los dos hombres comenzaron a intercambiar victorias en SmackDown y House Shows, con Hunico ganando la mayoría de sus encuentros. Sin embargo, su acalorada rivalidad apenas caló entre los aficionados, a los que no les importaba lo más mínimo este feudo sin importancia. De hecho, fue un final olvidable para un feudo olvidable. Sus combates culminaron en un flag match, donde DiBiase consiguió una rara victoria televisada. Desafortunadamente, cualquier impulso que tuviera fue rápidamente descarrilado cuando sufrió una fractura de muñeca y un desgarro de cartílago en un house show. Una chaqueta robada, Bret Hart vs. Jean-Pierre Lafitte. No es raro que a muchos luchadores sus rivales les roben la ropa en algún momento de su carrera, no porque el ladrón no haya sido invitado a una fiesta, sino por otros extraños motivos. Un ejemplo es el siguiente. En 1995, Bret The Hitman Hart se vio envuelto en una extraña disputa por su chaqueta. Mientras que la mayoría de los competidores luchaban por la gloria, Carl Ouellet, cuyo apodo era Jean-Pierre Lafitte, estaba más interesado en robar la característica chaqueta del ring de Bret Hart. La historia comenzó cuando Lafitte, a quien WWE presentó como un pirata despiadado, ¿por qué no?, robó la chaqueta de cuero de Bret y desfiló con ella como si fuera un preciado tesoro. La justificación, según Lafitte, el Hitman había faltado al respeto a sus antepasados, porque en kayfabe Lafitte descendía supuestamente de un pirata francés del siglo XVII llamado Jean Lafitte. WWE se apoyó en este absurdo, presentando a Lafitte como un granuja sin ley, que no solo robaba la chaqueta de Bret, sino también el equipo de ringside, e incluso las pertenencias de los aficionados en las semanas previas a su combate. Bret, por supuesto, no iba a permitir que un pirata le faltara al respeto, y la disputa se convirtió en un combate en In Your House 3, Triple Header. A pesar del ridículo montaje, ambos protagonizaron un combate criminalmente infravalorado, en el que se puso de manifiesto la sorprendente capacidad atlética de Lafitte y la habilidad de Bret para hacer que cualquiera pareciera $1.000.000. La acción fue trepidante, con Lafitte usando su fuerza bruta y agilidad para seguir el ritmo de la maestría técnica de The Hitman. Pero por muy entretenido que fuera Lafitte, nunca hubo dudas sobre el resultado. Bret Hart le obligó a someterse al sharpshooter, recuperando su chaqueta y poniendo fin a la treta del pirata. Poco después, Lafitte desapareció de la televisión de la WWE, mientras que Bret recuperó el campeonato de la WWE al año siguiente. Puede que este enfrentamiento se basara en una de las premisas más absurdas de la historia de la lucha libre, pero acabó dando lugar a una joya oculta. Es un recordatorio de que, a veces, incluso las historias más ridículas pueden dar lugar a una acción inesperada en el ring. Una batalla por la custodia. Eddie Guerrero contra Rey Mysterio. La lucha libre siempre ha sido una historia, pero a veces la WWE lleva las cosas a un nuevo nivel de locura. Un ejemplo, la vez que Eddie Guerrero y Rey Mysterio se enfrentaron por la custodia del hijo real de Rey, Dominic. Sí, has oído bien. Una historia de lucha libre donde el ganador no solo obtuvo su mano levantada, obtuvieron la tutela legal de un niño. El enfrentamiento entre Mysterio y Guerrero comenzó como una rivalidad amistosa a principios de 2005, con varias victorias de Rey sobre su viejo amigo. Pero las cosas no tardaron en torcerse cuando Guerrero, frustrado por sus derrotas, reveló un sorprendente secreto. De repente afirmó que él era el verdadero padre de Dominic. Según Eddie, había engendrado a Dominic durante una mala racha matrimonial y, por bondad, se lo había dado a Rey y a su mujer, Angie, para que lo criaran como propio. Esta revelación convirtió su rivalidad personal en uno de los argumentos más extraños e incómodos que la WWE haya producido jamás. Semana tras semana, Guerrero se burlaba de Mysterio, amenazando con revelar la verdad a Dominic y llevárselo. En un momento dado, Eddie incluso trató de obligar a Dominic a aceptarlo como su padre, dando lugar a algunos segmentos realmente incómodos en los que un aterrorizado Dominic se veía atrapado en medio del drama.
Toda la disputa llegó a un ridículo clímax en SummerSlam 2005, un combate de escaleras con los papeles de la custodia de Dominic suspendidos sobre el ring, porque según la lógica de la WWE, una batalla judicial no es tan dramática como dos hombres intentando subir una escalera y coger un maletín con el futuro de un niño dentro. El combate en sí fue una guerra emocional. Eddie, en modo villano total, brutalizó a Mysterio, utilizando su destreza técnica y su agresividad despiadada para mantener a su oponente en el suelo. Dominic estaba en ringside, obligado a ver el caos desarrollarse. El combate tuvo algunos momentos salvajes, como Mysterio lanzando a Eddie desde la escalera en un movimiento desesperado. Pero el mayor giro se produjo cuando Vickie Guerrero, la propia esposa de Eddie, corrió a ringside y detuvo a Eddie justo cuando estaba a punto de agarrar el maletín. La distracción permitió a Mysterio recuperarse, subir la escalera y recuperar los papeles de la custodia, asegurando el lugar de Dominic en su familia. Este enfrentamiento sigue siendo uno de los más infames de la historia de la WWE, mezclando el drama personal con la acción de altos vuelos. Aunque nos brindó un gran combate de todos los tiempos, si miramos atrás, la idea de utilizar a un niño real en una historia de lucha libre es bastante cuestionable. Pero era la época de la agresión despiadada, en la que la lógica era opcional y el drama estaba a la orden del día. ¿Cuál es la razón más loca de todos esos combates? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.